El presidente Santos quiere que el pueblo colombiano se pronuncie frente a los acuerdos de La Habana en un plebiscito con una sola pregunta. ¿No les parece que eso es absurdo habiendo tantos temas delicados para el país? ¿Por qué llegamos a esta situación? Primero, porque el gobierno se echó para atrás. En el año 2012 le propuso al país que los acuerdos iban a ser refrendados en un referendo e inclusive modificaron la ley para que los referendos coincidieran con elecciones locales. ¿Qué pasaba con los referendos? Que los referendos necesitaban un voto informado, donde muchos de los puntos estuvieran desagregados por preguntas para que todos nosotros pudiéramos pronunciarnos. Pero adicionalmente, los referendos exigen que participe el 25% del censo electoral según lo demanda la Constitución. Como el gobierno se dio cuenta que no tenía la capacidad ni las mayorías ciudadanas para sacar eso adelante y que un voto informado desagregado por puntos implicaba que los ciudadanos pudiéramos decir lo que no nos gusta de los acuerdos, decidió cambiar y ahora nos propuso un plebiscito. ¿Por qué? Porque podía modificar la ley, pero el plebiscito tiene muchas trampas. La primera trampa fue que bajaron el censo electoral necesario para aprobar un plebiscito del 50% al 13% por el sí. Fuera de eso, no hay voto en blanco, es decir, los ciudadanos que se sientan que no tienen una posición clara no van a poder pronunciarse. En tercera medida, impidieron que las campañas fueran financiadas con dineros públicos para el sí y para el no, siendo campañas austeras. Y tampoco aceptaron la prohibición de la publicidad estatal que logramos la aprobación en el Senado para que no se tergiversara la opinión del ciudadano con recursos que entraran por otra vía por parte del Estado. Dicho eso, también se le permitió a los funcionarios públicos para que hagan campaña. Entonces, el gobierno va a utilizar su propaganda, su mermelada, su publicidad para tratar de venderle a los ciudadanos que la elección va a ser entre el sí, que para ellos quiere decir la paz, y el no, que para ellos quiere decir la guerra. Ese es un falso dilema. Los colombianos no vamos a pronunciarnos sobre paz o guerra. Vamos a pronunciarnos sobre si los acuerdos de La Habana son realmente buenos o no para la nación. Y la verdad es que si miramos los principios que defendemos los colombianos, tenemos que tener claro que cuando decimos no, estamos diciendo que no a la impunidad para que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad dejen de pagar un solo día de cárcel. Al decir no, queremos que paguen cárcel esos responsables. También decir no significa rechazar que haya elegibilidad política para esos criminales de lesa humanidad, como hoy lo prohíbe la Constitución. Decir no es evitar que las FARC esguincen su responsabilidad de que con los recursos criminales que han amasado durante tantos años los pongan al servicio de la reparación de los colombianos. Decir no es decir que los colombianos que pagamos impuestos no le paguemos la cuenta y la factura de toda la criminalidad que las FARC tienen con sus víctimas. Decir no es evitar que la Jurisdicción Especial para la Paz ponga en las mismas circunstancias operacionales y de cadena de mando a las fuerzas militares con el terrorismo. Decir no es también categóricamente impedir que el asesinato de soldados sea considerado un delito conexo al delito político. Decir no es evitar que se rompa el equilibrio de poderes donde el Congreso solamente podrá discutir y aprobar aquello que el gobierno le permita relacionado con La Habana. Decir no es también que los ciudadanos le puedan decir al gobierno que las facultades extraordinarias para el presidente exceden los mandatos de la Constitución y la ley. Decir no es que los colombianos le presentemos al país la propuesta para que se enmienden los acuerdos. Decir no no es promover la guerra, sino que se corrijan los acuerdos donde sean realmente un triunfo de la legalidad sobre la criminalidad. Y lo más importante, decir no es que las FARC aprendan del pueblo colombiano el mensaje de que ser pillo no paga. Soy el senador Iván Duque y los invito a que conscientemente entendamos que decir no no es aplaudir la guerra, sino defender la paz basada en la legalidad.